de Dios, según la Biblia, fue Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista no hay más profetas, o si no, vamos a tener que llamar a un mormón acá y va a decirnos que José Smith también es un profeta de Dios. Entonces, ahorita vamos a darle 3 minutos a nuestro amigo, y por favor, hermanos peruanos, hay que pedirle que nos compruebe con la Biblia que los apóstoles o las Sagradas Escrituras dice que Autacusi es un profeta de Dios, o que lo han anunciado, que los apóstoles anunciaron que iba a venir un profeta en estos tiempos. Lo único que los apóstoles anuncian es que va a venir un anticristo. Por ende, ese falso Autacusi es un anticristo porque se opone a la verdad, a la palabra de Dios. 3 minutos. Amigo, mira él. Mira, aquel hermano no ha tomado en cuenta el pasaje bíblico que he tocado. En el Nuevo Testamento habla Jesús por libro 1 de Corintios, capítulo 14, en el versículo 37, no ha tomado en cuenta aquel predicador. Habla de otra cosa. En ese texto, ¿sabe qué dice, amigo? Léalo, acá está el texto. En ese texto dice, Jesús dice, el que es profeta, 14:37, 1 Corintios. Ahí habla Jesús, dice, el que es profeta o hombre de Dios, dice, reconozcan de lo que yo les ordeno a él, son mandamientos del Señor. Aquí en el parte occidental, lo único que enseña el predicador solamente se queda tal cosa y gamonal. Ahora dime, ¿quién es ese profeta que enseña hoy día la ley? Así es la escritura. No me has tomado cuenta. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13 dice, si alguno, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es mandamiento del Señor Jesús. Donde el Señor Jesús nos mandó o dijo que iba a venir un profeta, cuando el libro de Hebreos nos dice que todo se habla por medio de Jesús. Si la revelación está cerrada, el último apóstol que cerró la última revelación según la Biblia fue el Apocalipsis, fue Juan el Bautista. Entonces, ¿dónde hay más nuevas revelaciones? El Señor dice que Autacusi no es Dios, que es un profeta. Las señoras que están acá y otro señor que está por allá dice que es Dios. Entonces ahora debemos entender que los judíos mesiánicos allá en Israel no reconocen a ningún Autacusi más, ni lo conocen. Dirán, ¿quién será este? Dirán, no lo reconocen. Entonces ahora el Señor no ha comprobado con la Biblia, no ha comprobado ni va a poder comprobar que Autacusi es un profeta. Lo que la Biblia dice es que este señor Autacusi es un anticristo porque se opone a Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios, porque la Escritura dice que todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo, lo dice 1 de Juan en adelante. Entonces debemos entender que este evangelio que nos están predicando ellos es un evangelio maldito, anatema. Vámonos al libro de los Gálatas, agárrame de nuevo, para ver, a ver acá, agárrame de nuevo. Gálatas 1 en adelante, ya me pasó el micrófono, Gálatas 1 en adelante, acá está. Vámonos. Ahora, le voy a volver a dar el micrófono. Ustedes me lo piden, ya, le voy a dar el micrófono. Ahorita, espérame. Le voy a volver a dar el micrófono, pero el Señor tiene que de nuevo comprobar con las Sagradas Escrituras que Autacusi es un profeta de Dios, o que los apóstoles profetizaron que iba a venir un hombre llamado Autacusi. Ahora, vamos a darle el micrófono. Muy bien, mira ahí. El amigo está adulterando la escritura. Él dice, cuando se habla de mandamiento, dice, no es mandamiento de Jesucristo, dice. No, señor, ese está fuera de la razón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor parece que no lee el diccionario sinónimo. Mandamiento, decreto, estatuto, ley. Es la misma cosa, Señor. ¿Y cuál es la ley? ¿Ya? ¿Cuál es la Los ley? 10 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos es la ley de Dios. Los 10 mandamientos es la ley de Dios. De eso nos está hablando Dios. Entonces, amigo, para su conocimiento, cuando te hablas de mandamiento, te está hablando de la ley. Cuando te hablas de decreto, te está hablando del mandamiento, amigo. Usted se tiene que tomar en cuenta. Si usted no toma en cuenta esto, amigo, escúchame, si usted no toma en cuenta eso, por supuesto vas a cometer un error grave.
asno borra la misma cosa, Señor. Así que no dice que mandamiento de Jesucristo. No está tomando en cuenta. Toma la cuenta la Bueno, vemos que el Señor no ha comprobado absolutamente nada. No puede comprobar que Altacus es un profeta de Dios. Vamos al libro de los Gálatas, capítulo 1 en adelante. Lo que la Escritura nos advierte sobre los falsos profetas y los evangelios diferentes. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Escuchen bien, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira lo que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Escucha, amigo, escucha. Si algunos predican diferente evangelio del que habíamos anunciado, sea anatema. Por ende, el evangelio que estos señores están predicando es maldito. Es un falso evangelio. Tienen que arrepentirse. Están engañando al pueblo peruano. Nos están estafando. Dicen ellos que Altacus resucitó, pero no hay evidencia, es una falsedad. Ahora, le voy a volver a dar el micrófono y quiero que ustedes le pidan, hermanos peruanos, un ratito, hermano, un ratito, señora, cálmese, señora, cálmese, pero cálmese, con respeto, cálmese, hermanos, escuchen, vamos a darle el micrófono, pero les pido que ustedes sean los jueces y que el Señor nos compruebe con la Biblia, porque hace rato dijo, la Biblia dice acá tal, pero no leyó la Biblia, porque creo que estos señores no leen la Biblia, están acostumbrados a no leer. Por eso vamos a pedirle que el Señor haga lo mismo que estoy haciendo yo. Yo estoy leyendo la Biblia, que el Señor lea la Biblia. Ahora, dice que la señora va a hablar. Después que hable el Señor, le vamos a dejar hablar a la señora. A ver. Mira, señores, en términos general, todos los evangélicos rechazan la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina está basada en la ley, en los mandamientos de Dios. Ezequiel Altacus, su doctrina central es la ley, el código moral. Estos señores evangélicos rechazan ese mandamiento. Ezequiel Altacus trae la doctrina de Dios, los 10 mandamientos para moralizar, para disciplinar al hombre por buen principio, que es la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, para terminar, amigo, acá termino. Si usted no acepta la ley como Ezequiel le enseña, entonces usted es siervo del malvado. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? Proverbios. Leo Proverbios. Ya. Sí, acá le voy a demostrar, señor. Acá voy a demostrar. Leo Proverbios. Sí, acá le voy a demostrar. Acá no te desesperes. Tranquilo, te voy a demostrarte. Te voy a demostrarte, pues, amigo, no te desesperes. Leo Proverbios, capítulo 28, en el versículo 4, ¿saben qué dice? El quien aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, sirve al malvado, es siervo del malvado, dice la Escritura. El siguiente texto dice, amigo, versículo 9, cualquiera que no quiere escuchar la ley de Dios, hasta su oración es como un montón de basura. Así dice la Escritura. En Nuevo Testamento, Señor Jesús, ¿sabe qué dice? Libro de San Juan, capítulo 7, versículo 49, dice, más gente comunales que no conocen la ley, maldita es, dice Jesús. Así que, amigo, ten cuidado en tus palabras. Lo único, aquel parte occidental, Ezequiel Altacus Gamonal enseña la ley de Dios, los 10 mandamientos. Preséntame tú a alguien que enseña la ley. Volvemos a ver, hermanos peruanos, que nuestro hermano peruano no lee nada. Yo les he leído a ustedes, no me interrumpen, no me interrumpí. Yo, cuando les he hablado a ustedes, les he leído con la misma Biblia, capítulo, versículo, lo he abierto, me he demorado para que ustedes aprendan y yo aprenda. Él da texto, pero mi hermano lo ha leído y no dice lo que él dice, lo está torciendo. Entonces, él dice
que nos vamos. Él dice, hermano, un ratito, pues señora, un ratito, paciencia, cálmese, deja hablar. Señora, deja hablar. Espera un ratito, ahorita te va. Ahora, nuestro hermano, búscalo acá, llámalo. Ahora, escuchen, ahorita te voy a esperar, ahorita lo voy a dar a él, espera. Lo que quiero decir es lo siguiente: el Señor dice que no salvamos nosotros por la ley. Le voy a hacer una pregunta al Señor. Él dijo hace rato que nos salvamos por la ley. Le pregunto, ¿cómo se salvaron los antiguos profetas antes de Cristo? Si ni uno de ellos pudo cumplir la ley, ¿cómo se salvaron los antiguos profetas? Pues dice él que se salvaron por obediencia a la ley. Mentira. El rey David cayó en adulteró, no murió siendo apedreado como la ley mandaba. Otros profetas también cometieron fornicaciones y cometieron adulterio, no los apedrearon. Entonces ahora, si él dice que se salvaron por la ley, es un mentiroso. ¿Sabe cómo se salvaban los antiguos profetas? Se salvaban por la fe en el Mesías que había de venir. ¿Quién era? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por ende, el Señor es un mentiroso, nos está engañando, nos está mintiendo. Ahora, esa enseñanza que está dando es una mentira. Por ende, le voy a dar participación aquí, ahorita. Sí, espera un segundo. Le voy a dar participación. Hermano, me dijo Hechos 4:12, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué dice? 27 y 26 se la señora. ¿No? Un líder. Va a retornar a la resurrección de ese gran corrido. ¿Cuántos años atrás? Ezequiel ya murió, ya fue, Ezequiel ya pasó. Ya, no lo van a leer. ¿Sabe por qué? Nosotros hemos comprobado todo con la Biblia. El señor y las señoras no han hablado nada de Biblia, solo gritan, dicen esto, que lo otro. Tienen que hablar con una base. No han hablado ninguna base. Ellos dicen que los del Antiguo Testamento se salvaron por la ley. Eso es una mentira. Abraham fue justificado por la ley, según la Biblia no. Abraham fue justificado por la fe en Dios. Entonces, ahora viene a querer engañar y viene a querer perturbar. Es más, ni la Iglesia Católica dice semejante mentira de lo que dicen acá estos señores. ¿Lo vas a leer? ¿Acá lo vas a leer? No sabe leer, ya. Yo lo voy a leer, ¿qué dice? Ya lo voy a leer. ¿Cuál es? ¿Dónde? Ahí está, ya. 27, 26 dice: maldito el que no confirma las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Ya. ¿A quién le está hablando acá Dios? A los judíos le está hablando acá Dios. Le está hablando acá el pueblo judío. Recordemos que esto es antes de Cristo. Cuando vino Jesucristo, la salvación vino por medio de Jesús, no por la ley. Ahora, el Señor no ha comprobado absolutamente nada. Al contrario, ha confirmado lo que nosotros hemos dicho ahora. El hermano que está acá, pongo un ratito acá al frente. Porque el que quiera hablar, vas a hablar, sí, ven acá al frente. Ahorita te voy a dar, tú te vas. Ya, no vas a hablar, ven hermano, tú, ven acá al frente. Ya, le vamos a dar paso acá, pero un ratito. Le vamos a dar paso acá a un católico. Él va a dar su posición. Ábranse, hermanos, un ratito, por favor, ábranse, porque ahorita viene la policía y nos echan. Ábranse un poquito, hermano. Ábranse, no me brisa. Y ahora, yo te lo voy a pasar. Acá, nuestro amigo es católico, debe ser un apologista católico. Señora, deje hablar, señora, por favor, con respeto. Ustedes dicen que tienen el respeto, tienen la verdad, no interrumpan, respeten. Estamos dando tiempo. Ahora, un ratito, señora, cálmese, señora, deje hablar, ya. Le vamos a dar a hablar un ratito. Acá, nuestro amigo apologista católico va a dar su posición sobre qué enseña la Iglesia Católica
respecto a que si Autaucusi o Saucusi, como se llame, no sé, es Dios o es Jesús, no sé, a ver. Bueno, le voy a leer uno al mejor judío de los judíos, el apóstol Pablo, lo que escribió. Él era judío circuncisado, ¿no? Era israelita de la tribu de Benjamín, ¿no? Circuncidado. Lo que dice en Romanos 2:17 dice, mira, el mismo Pablo dice a sus hermanos judíos y a ustedes israelitas que se creen, porque imagínate lo siguiente, tú eres judío y te apoyas en la ley, y te sientes orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad porque la ley te enseñó, y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciego, luz en la oscuridad. Todos los israelitas eran más ciegos, ya luces en la oscuridad, maestros de los que no saben, mira, maestros de los que no saben, el que enseña a los pequeños de poseer en la ley, todo esencial, ellos poseen la ley, piensan que con eso ya ganaron el cielo, ya todo lo esencial, y la norma del conocimiento de la verdad. Pues bien, tú, dice, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te destruyes a ti mismo y dices que no hay que robar y tú robas? Dices que no se debe engañar a tu propia esposa y tú lo haces. Afirma que aborreces a los ídolos, pero tú robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de tal manera deshonras a tu Dios. Esos son para todos los israelitas. Algo más quieren, les puedo dar mucho más de los textos Dios sí les puede dar. Esa es palabra de Dios. Ahora, espera, ahorita te voy a dar. Antes que le vea aquí a nuestro amigo, voy a leer lo que dice la Escritura, porque ellos dicen que la salvación es por la ley, pero la Biblia dice otra cosa. No sé, hay una contradicción ahí. Dice la Biblia en Hechos 4, voy a leer desde el 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. El verso 2, escuchen bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Escritura dice que somos salvos no por la ley, dice que somos salvos por Jesucristo. Aleluya. Entonces hay una contradicción aquí en los señores. No hablan nada, no demuestran nada. Le voy a dar el último tiempo aquí al Señor para que compruebe, pero antes de darle el último tiempo le quiero hacer una pregunta puntual. Te pregunto, ¿Autaucusi es Jesús? ¿Resucitó o no resucitó? No es Jesús, no es Jesús. No. Es profeta, nada más. ¿Él es Jonás? Él es Jonás. Ya, es un profeta, nada más, es un profeta. Ya dice que Autaucusi es un profeta, ellas dicen otra cosa. Hay una contradicción grande. Le voy a dar el micrófono por última vez para que él pueda hablar. Mira amigo, el amigo, ¿cómo se salvaron? Dice en el Antiguo Testamento. Él parece que no ha leído la Escritura. Según el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 9, dice, habla Jehová Dios, dice, en mis estatutos vas a caminar, dice, vas a guardar mis decretos, me lees. Haciendo esto, el hombre se salvará. Al Antiguo Testamento, amigo. Así que no digas que por guardar la ley no se salvaron. Te estoy tocando el texto bíblico, Señor. Te estoy tocando el texto bíblico. Es que no veo. Ahora el Nuevo Testamento que dice Jesús, cuando Jesús está paradito, viene una persona y le hace esta pregunta, maestro, le dice, ¿qué bien voy a hacer para tener la vida eterna? Le dice. El maestro Jesús le dice, si quieres entrar a la vida, guarda la ley, obedezca los mandamientos. Amigo. Ahora, ¿qué más dice? Ahora, ¿qué más dice? Según el apóstol Santiago dice. Termina la oración. Respeta, amigo. Según Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice, el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley de Dios, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor lo que pide la ley. Tal es bienaventurado, amigo. Está respondiendo. Ahora, si usted no quiere obedecer la ley, eso es problema tuyo, amigo. Él no terminó la oración. Él no terminó la frase de Jesús. También le dijo, vende todo y sígueme. Dijo Jesús también en el pasaje que él dijo, dije, vende todo y sígueme. Y el joven no lo hizo, se fue triste. Está refutado, Señor, está refutado. Termina la oración. Ahora, le voy a dar pase, ahorita le voy a dar pase acá al hermano y de ahí le voy a dar a la señora para agarrar y terminar, ¿ya? A ver, un momentito, un saludo fraterno a cada uno de vosotros. Pero vamos a calmarnos, estamos hablando la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, hay que respetar a Dios y a su palabra. Primeramente hay que guardar silencio. ¿Está bien, hermanos? Aquí no venimos a pelear, a odiarse ni matarse. El Señor nos ha traído una ley de amor. Porque el Señor, en el libro de Jeremías 17:5 dice, maldito el que confía en el hombre. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, ahí dice, uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. No, capítulo 3. Por favor, yo padezco discapacidad. Espero su comprensión, tenga paciencia. Aquí vamos a abrazarnos como hermanos, como peruanos, como amigos. Así se cumple la ley de Cristo. Así se cumple la... Aquí no venimos a odiarnos. El que aborrece a su hermano... A ver, vamos a hablar. El que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Somos homicidas acá? Desde el momento que nos vamos acusando, allí está el pecado. Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. En el Antiguo Testamento tenías que matar, recién era el pecado. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje locamente contra su hermano, ese es el homicida. Ahí está en Mateo 5:21. Hay que respetarlo. La Biblia, los mandamientos ya estaban desde Moisés hasta Cristo. Esa ley no lo trajo Atacusi porque la Biblia ya estaba. Lo tenía el catolicismo. La Biblia fue traducido mayormente por el Imperio Romano. Hay que entender, hay que ayudarnos, hermano, hay que respetarnos, porque a Dios le estamos ofendiendo. A pesar que esta ira ha venido, a cuánta gente ha matado y aún va a matar más, porque la ira de Dios, y yo les hablo con convicción, porque ciertamente aquí no se trata de conocer religión, aquí se trata de conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? Cuando nosotros nos amamos. El que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, no lo conoce a Dios, aunque tengas la ley. La ley no debe estar ahí en ese libro, sino debe estar en la mente y en el corazón. Eso es el nuevo pacto que Jesús vino a hacer derramando su sangre. Por eso dice, nosotros por la ley no somos salvos, sino somos salvos por la fe, entramos a la gracia, y por gracia somos salvos. En el libro de Efesios, allí está 2:8. No por obras para que nadie se jacte. ¿Quién se puede jactar acá? Pero ¿para qué nos salva Dios? Para que Él escribiera su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la ley pasó a ser espiritual, y un hombre carnal no debe guardar la ley. En Mateo, en San Juan 7:19 dice, Jesús dice, ninguno cumplió la ley, porque sin Cristo usted no lo va a cumplir. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley pasó a ser espiritual, y una ley espiritual, un carnal no lo puede. ¿Por qué con la ley estamos matándonos? ¿Por qué con la ley nos estamos despreciando? ¿Por qué no nos... Hermanos, en el libro de Malaquías dice, no tenemos todos un mismo Dios, no nos ha creado un mismo
No tenemos un mismo Padre. ¿Por qué nos despreciamos el uno al otro, quebrantando esta ley? Quebrantando la ley. Por eso, hermanos, la ley está resumida en 2 mandamientos: en amar a Dios con toda nuestra alma, mente, fuerzas y corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, ¿cómo le vamos a amar a nuestro prójimo si aquí estamos desesperados? Bueno, gracias, disculpen si en algo les he ofendido. Gracias. Mira, ven acá al frente, un ratito, dale espacio. Ven, pero acá al frente, pues, o sea, ahí no es al frente. Le vamos a dar pase, un ratito, señora, un ratito. Ya. Vamos a darle pase a nuestro amigo, él es judío, creo, no es judío, ¿no? Él es judío mesiánico espiritual y va a hablar unas palabras. Buenas noches con todos, hermanos y hermanas, y les pido primeramente tranquilidad, paz, ya en su corazón, nada de agarrarse a críticas de esa manera, sino demostrar que estamos siguiendo donde estemos. Nada de estar agarrando así con cólera o desprecio, no, por favor, demostrar que somos. Después de todo, daremos cuenta cada uno donde estemos. Lo importante es donde estemos, hacerlo las cosas bien. Bueno, acá los presentes les pido un favor. Yo, como ha habido un tema así de sorpresa para mí, yo sé que en los textos del Brit Hadashah o del Nuevo Pacto, un Nuevo Testamento, dice un texto que ustedes lo saben, me van a ayudar, por favor. Hay un texto, si no me equivoco, en Romanos, está diciendo lo siguiente: anulamos la ley por la gracia, de ninguna manera. Ya, eso, por favor, ¿en qué texto lo dice? Entonces yo le digo a ustedes, hermanos, y en especial a usted, católico Adán, la ley no está anulada, hermano, lo dice ahí. Anulamos la ley por la gracia de ninguna manera. Espérate, ya, eso pues ayúdenme. No, tú lo sabes muy bien. Dijo. Bueno, ya, en Romanos, ¿qué número? Que alguien me lo lea, porque con la vista no puedo ver ahorita. ¿Quién lo lea? Ya, bueno. A ver, dame el libro para leerlo, ya que me dice. ¿Romanos qué número? 3:31, ya, Romanos. 3:31. ¿3:31 me dice? 3:31. Usted me lo puede leer, por favor, porque no con la vista. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya. Sí. Ahora, eso ya, lo que creemos en el Mashiach, en griego que le dicen el Cristo, ya el Señor se encarga de eso, cómo cumplir la ley. O sea, el Mashiach o el Cristo en griego, en castellano, lo hace más fácil. O sea, no está anulado la ley, pero algunos puntos hay que verlo con la fe. Con la fe, ¿de acuerdo? Ahora, también en otro libro, también dice lo siguiente: no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. Otros tienen don de sanidad, otros don de evidencia. Entonces no me puede decir usted de que el apóstol es igual al profeta. No, son cosas distintas. Eso es lo que estaban tocando en antes. Son cosas distintas que el Señor ha dado dones. Entonces no me puede decir que el último profeta fue Juan. No, Juan no fue profeta, fue un apóstol. Una cosa es profeta, otra cosa es apóstol, otra cosa es maestro rabino, como le llaman, otra cosa es tener un don de sanidad, don de evidencia, etcétera. Son dones distintos. Entonces, bueno, eso nomás me limito, hermano. Alguien más que lo quiera hablar y bueno, gracias. Pero siempre con cariño, con amor, por favor. Ya, miren. A mi hermano peruano, quien que yo lo respeto mucho, ha omitido 2 versículos antes, donde nos dice el pasaje. Romanos 3:29, son 2 antes. ¿Qué dice acá? Pero vamos a leer desde el 28. Concluimos pues que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él les justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe
a lo de la incircuncisión, y él leyó el 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero no leyó tres versículos anteriores, el contexto del pasaje. Por ende, la salvación, le preguntaría yo, ¿la salvación es por medio de la ley o es por medio de Jesús? ¿Por quién es la salvación? De la fe en Jesucristo. Los señores nos dicen ahorita, tenemos un momentito, los señores dicen que la salvación es por la ley. El señor que estuvo hace rato acá y que se fue dijo que la salvación es por la ley. Hace rato dijo. Después dicen, no, tú no, el otro que estaba, que se fue. Después dicen ellos que es por ambos. Ahora hay una contradicción, porque la palabra de Dios nos dice que la salvación es por Jesucristo. Solo Jesucristo, nadie más. Ahora, voy a darle paso aquí al hermano, venga hermano, a él. Hasta hace rato. A ver hermano, creo que acá hay una confusión. La ley no es contrario al Evangelio. La ley no es contraria al Evangelio. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que nosotros somos pecadores, la ley nos condena, pero a la vez la ley nos manda al Evangelio, al arrepentimiento. Porque si no hay ley, no hay pecado. Si no hubiera ley, no hay pecado. Entonces, si no hay pecado, no hay arrepentimiento. O sea, claro, la ley te condena, pero Jesús te salva. ¿Me entiendes? O sea, la ley, para mí pensar, bajo mi punto de vista personal, la ley no te salva, la ley te condena. Pero al condenarte, ¿a dónde te manda? A Cristo, al Evangelio. Y es Cristo, es el que te salva. Ahora, ojo, nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley, pero hay uno que cumplió la ley por nosotros, que es Jesucristo. Y él por eso dice, abogado tenemos con el Padre. Y una vez que nosotros hayamos muerto, ya no será nuestro abogado, sino será nuestro juez. Ahorita te voy a dar, dame un momento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque el único mediador entre Dios y los hombres no es Autaucusi, no es el Papa Francisco, no es José Smith, no es la Virgen María tampoco, es solamente Cristo Jesús, único Señor y Salvador, el único mediador, nadie más. Ahora bien lo que dijo el hermano, la ley nos lleva a Cristo, pero nadie se salvó por la ley, nos hemos salvado por medio de Jesucristo. Ahora, ni los antiguos profetas, ni Moisés, ni Elías, ni Enón, ni Eliseo pudieron cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo. Por ende, ¿cómo se salvaron los antiguos profetas si no pudieron cumplir la ley? Se salvaron por la fe en el Mesías prometido que ha debido de venir, que ¿quién es? Jesucristo. Por ende, yo no necesito a Autaucusi para que me revele a Cristo, no. Yo no necesito a José Smith para que me revele a Cristo, no lo necesito. Ustedes me necesitan a mí para revelarle a Cristo, no. Jesucristo, el Padre, les atrae al Hijo usando a quien Él quiera, pero como dice el Evangelio de Gálatas capítulo 1 en adelante, verso 6, que no se tiene que predicar un evangelio diferente porque es anatema. Así venga un ángel del cielo y les anunciar un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Por ende, Jesucristo dijo, ¿cómo lo resumió él la ley? Dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien viene acá y me insulta o me golpea, ¿está cumpliendo lo que Cristo encomendó? No. Jesús dijo, quien te den una mejilla, dale la otra mejilla. En la Biblia nos dice en el libro de Judas, contender ardientemente por la fe. Me dice el libro de Judas, lo puedo leer. Contender ardientemente por la fe dado a los santos. Si las señoras vienen y me dicen que Autaucusi es un profeta, igual que Moisés, igual que Elías, igual que Eliseo, igual que Juan el Bautista, es un evangelio diferente.
porque Hebreos 1 en adelante nos dice, Dios habiendo hablado por medio de profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Dios ya no nos habla por los profetas, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo y nos habla a través de su palabra, de la Escritura, de la Biblia. No hay revelaciones ya. La última revelación Dios se la dio al apóstol Juan y él escribió el libro de revelaciones que lo conocemos como Apocalipsis, y desde ahí ya no hay más revelaciones. Si alguien viene y dice, como el falso pastor de Santana, viene y dice, Dios me dijo que puedo tener concubinas y tiene 6, 8 mujeres, él es Satanás, pues, él es el diablo, porque la Biblia, según el Nuevo Testamento, nos dice que ya no hay nuevas revelaciones, que todo ya está revelado. Y la Escritura nos dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios que el hombre solamente tenga una sola mujer, una sola esposa. Entonces, ¿cómo dice el diablo de Santana, que hay concubinas? Entonces, por ende, todo usted tiene que confirmarlo con la Biblia. Voy a concluir con esto para darle paso aquí al amigo que está pidiendo, después al otro amigo. Voy a concluir con esto. Si alguien viene y te dice, no existe el cielo, tampoco existe el infierno, es un diablo, porque la Biblia dice que existe el cielo y el infierno. Si alguien viene y te dice, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, también es un diablo, está mintiendo, porque la Biblia en el libro de Juan en adelante dice que Jesús era el verbo, que el verbo se hizo carne y el verbo era Dios, por ende Jesús es Dios. Termino, si alguien dice que Jesús no va a venir por segunda vez, no le crean. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante que Jesús va a volver a venir por segunda vez. Entonces, por ende, debemos creer en la Escritura, la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor. Jesús ya vino por primera vez, ya está arriba con el Padre sentado a su diestra, nos dice la Escritura. Jesús va a volver a venir por segunda vez. ¿Pero a qué va a volver a venir? ¿A volverte a predicar? ¿A volverte a hablar? No, porque ya vino. Va a venir con poder y gloria, donde todo ojo le verá al Señor Jesús. Por ende, si yo digo que Alta Cusi, que José Smith son falsos profetas, son porque se hacen pasar por Elías, por Moisés, por Eliseo. No son, ya vinieron, ya estuvieron en el tiempo que Dios los usó. Hoy en día Dios habla por medio de Jesús, usando a quien Él quiera usar, sea usted, sea yo, pero tiene que ser un siervo de Dios. Vamos a darle paso aquí a nuestro amigo, ven acá al frente. ¿Cuál es tu nombre? Rudy, para hablar ahí un momentito. Ciertamente en Apocalipsis nuestra esperanza es Cristo, porque viene ya. ¿Y qué está escrito? Tú eres mi siervo, no te arrodilles. Ciertamente esa es la esperanza. Pero Satanás hace la ley y dice, cada que te arrodilles ante una doncella, el pastor te hará casar. O sea, se ha hecho la ley. Por mayoría, ¿sí o no? Porque la mayoría quieren tener eso multimatrimonio, multiherencia, ¿no? Entonces, a todos le conviene muchas esposas, muchas herencias, ya está. Y el pastor tiene que cumplir la ley que Satanás ha hecho por referéndum de nuestra fe misma. O sea, con nuestra fe hemos ido, hemos firmado el referéndum. Cada que nos arrodillamos, más esposas, más herencias. Y la ley va a cumplir cuando nosotros decimos con nuestra fe que se confirme porque está escrito. ¿Te das cuenta? Nosotros mismos, nuestra fe misma va a confirmar que se cumpla lo que Satanás ha hecho, que vamos a tener muchas herencias. Pero eso era Satanás, que nos arrodillemos ante cualquiera, pero Cristo dice no, si tienes fuerzas por ti mismo, tienes que pedir. Si estás hambriento, ¿qué dice? Pedid y se te comprenderá. Se te comprenderá, porque yo puedo fingir que tengo hambre, ¿sí o no? Pero cuando yo pido, alguien me comprende y dice, mira, yo no tengo, por favor, alguien puede hacer una chanchita, ¿viste? Pero se da cuenta el ser humano, la fe se da cuenta que yo estoy fingiendo, ¿sí o no? La fe
es la que confirma para el cumplimiento de la ley que dice que no finja. ¿Está viendo? La fe. Ahora, lo más importante aquí para las hermanitas de Taucusi es la parte de Pablo que dice, ¿no? Los hombres estaban confirmando a una diosa. O sea, lo mismo que los católicos. ¿A quién confirman? A la estatua. Pero con mucha razón los hombres decían, sí, no tenemos otro, ni que el dios Neptuno, ni que los grandazos, ¿no? Sino ¿quién era su diosa? La sabiduría. O sea, que lo máximo para el ser humano, ¿no? Y todos los hombres decían, esa es nuestra ley, la sabiduría. Y nuestra fe confirma de que se cumpla que todos adoren a la sabiduría.